estar frente a ustedes y traer la enseñanza. Le doy gracias a Dios, al pastor Alejandro, por la oportunidad que me da, por esta gran responsabilidad. Y me gustaría compartir con ustedes un tema que le he titulado Lo que más escucha terminará definiendo cómo vives. Y sucede que a diario escuchamos voces, ¿cierto? Escuchamos sonidos, escuchamos cosas que sin ser conscientes van definiendo cómo caminamos, van definiendo cómo actuamos. Mientras preparaba esta enseñanza, me encontré con un estudio que hizo un par de estudiantes en una universidad. Dice que el estudiante decidió condicionar a su compañero del cuarto, ¿sí?, haciendo un método similar al que usan para, ¿cómo se dice?, entrenar a los perros. Y este método se llama Pavlov y es con un sonido. Entonces, cada vez que hay un sonido, el animal ejecuta algo. Y este estudiante lo que hizo fue que estaba condicionando a su amigo con el sonido de la computadora Windows, que suena algo así. Y cada vez que sonaba esto, él entregaba un chicle de menta. Y ese sonido lo puso una y otra vez durante días, durante semanas. Un día en particular volvió a sonar. En esta ocasión no hubo chicle. En esta ocasión el muchacho estiró la mano para esperar el chicle, pero no hubo chicle. Dice el estudio que él guardó su mano una vez más, se rascó la cabeza y le dijo al compañero: ¡y qué raro! De repente sentí un sabor de menta en mi boca. Lo que él no se daba de cuenta era que su mente, su subconsciente, ahora estaba asociando ese sonido con la menta. Y nosotros, en nuestro diario vivir, muchas veces asociamos sonidos con cosas, ¿cierto? Hay ciertas canciones o músicas que solamente se escucha ¿cuándo? En diciembre. ¿Por qué? Porque es Navidad. Si ahorita le pongo a ustedes un villancico, le pongo el burrito sabanero, a decir, pero ¿qué ondas? ¿Qué pasa? Porque hemos condicionado esta música a estas fechas. Así como hay música, hay voces a lo largo de nuestra vida, desde pequeñitos, que hemos venido escuchando y que han venido marcando en nuestras vidas cosas. En nuestros cerebros se asocia por completo una voz con un acto, una palabra con una acción. Y todos escuchamos todos los días ruidos, ¿cierto? Escuchamos sonidos. ¿Cuántos tenemos hijos? Escuchamos a nuestros hijos que muchas veces quejarse. No hay comida y la nevera está llena. No tengo que ponerme y el closet está lleno. Muchas veces escuchamos voces que vienen de personas y no generalmente son voces agradables, sino son voces que en algún momento nos dijeron: usted que es bruto, usted no sirve, usted no va a alcanzar a hacerlo. Voces que nos han declarado y nos recuerdan el pasado. ¿Sí? ¿Alguno ha vivido esa experiencia? Otras voces que vienen del miedo. Voces que nos llevan a una parte de nuestra vida de temor, de ansiedad, de zozobra, de inquietud. Y otras voces vienen de parte de Dios, porque no todo es malo, ¿sí? Simplemente que a diario estamos siendo bombardeados por voces, por sonidos. Y el problema no es que existan muchas voces. El problema es a cuál de esas voces estamos dejando que gobierne nuestro corazón. Porque las voces pueden determinar cómo vivimos. Entre más cabida le demos a una voz, a una declaración, el subconsciente va registrándolo como una realidad. Y esto me lleva al primer pensamiento en esta mañana: es que las voces equivocadas producen una manera equivocada de vivir. Y para poder desarrollar esto,
Yo quiero hacer el uso de un personaje como lo es Saúl. Un hombre que fue escogido y ungido. Y yo le pido el favor que se acuerde de esas dos palabras. Fue escogido y ungido. Pero que tristemente en el proceso de la vida, desde que fue separado para ser rey de Israel, él comenzó a escuchar otras voces y no la voz del profeta. Él comenzó a unirse con personas que no tenía que haberlo hecho. Y su mente comenzó a ser bombardeada con voces que no debería estar escuchando. Y nos encontramos ahora aquí en 1 Samuel, capítulo 17, que están frente a un gigante, frente a Goliat. Y Goliat le dice, entonces se puso en pie y gritó a las filas de Israel, ¿para qué salen a ponerse en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Entonces, dice, escojan un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y matarme, entonces seremos siervos de ustedes. Pero si yo los venzo y los mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y fíjese aquí, y añadió el filisteo, hoy desafío a las filas de Israel, denme un hombre para que luchemos juntos. Cuando Saúl y todo Israel oyeron esas palabras del filisteo, ¿qué pasó? Se desalentaron y tuvieron mucho miedo. ¿Cuántos nos encontramos quizás viviendo así? Desalentados, temerosos, con pánico. Vemos pasar un carro de policía y nos tiembla todo. Porque hemos dejado que nuestra mente asocie todas esas cosas. Hemos escuchado más lo negativo que lo positivo. Y fíjense que algo interesante que pasa acá es que Goliat a este punto todavía no había usado la espada. Él solamente había hablado. El poder de la palabra sobre nuestras vidas es más grande y fuerte de lo que logramos entender. Esas palabras fueron suficientes para paralizar a todo un ejército. Esas palabras fueron suficientes para paralizar al rey que había sido ¿qué? Escogido y ungido. ¿Qué palabras hemos tenido nosotros que nos han dicho y nos tienen paralizados? Nos tienen frenados en desarrollar cosas. Nos tienen amarrados a una palabra que no es una verdad absoluta sobre nuestra vida. Las voces que producen maneras de vivir. Y esta voz del filisteo, esta voz de Goliat sobre Saúl, le generó miedo. El ejército escuchó la voz de intimidación. Y comenzaron a vivir derrotados antes de pelear. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos nos hemos sentido derrotados antes de iniciar un proceso? ¿Cuánto quizás empezamos la semana con que otra vez el lunes? Aquí voy a trabajar. Porque ya estamos condicionados. Inconscientemente hemos sido condicionados por voces, por momentos de la vida. Decía anteriormente que escuchamos palabras de personas y frases como que no eres suficiente. Nunca vas a cambiar. O qué tal la que dice, usted es igualito a su papá. O igualito a su mamá. ¿Cierto? Y son palabras que nos quieren amarrar a una realidad que no es nuestra. Que nos quieren frenar a una realidad que no tenemos que estar viviendo nosotros. Cuando yo estaba estudiando teología, tuve un maestro muy bueno que ya murió, el pastor Pedro Pablo Vélez. Y en aquel entonces escribíamos las enseñanzas de los grupos Conecta. Y teníamos un ejercicio, escribía las enseñanzas, se las llevaba a él las revisaba, las analizábamos, se evaluaba. Y en unas ocasiones él me dijo, hijo, la enseñanza está buena, pero hay una sola cosa, está muy light, está muy suave, le falta peso. Hoy en día entiendo lo que él quería decir.
En aquel entonces, hace 26 años, la inmadurez que había en mí no me dejó entenderla. Y todo lo que yo escuché es, no puedes hacer enseñanzas. No puedes completar un pensamiento. No puedes escribir algo con fuerza. Y ese pensamiento lo traje corriendo conmigo por más de 25 años. Hoy, al estar aquí con ustedes, es un reto. No porque no pueda, sino es un reto recordarle a esas palabras que yo sé que Él las dijo para motivarme, para animarme a prepararme y ser mejor, a poder estar frente a ustedes y poder hacerlo mejor, a poder estudiar, para poder dar un mejor mensaje. Entonces, no solamente uno vive amarrado a palabras negativas, nos condicionamos a lo que la gente dice. Hay un psicólogo que él escribió a la terapia gestal, y es una terapia muy interesante, porque él hace una analogía de la siguiente manera. ¿A cuánto nos gusta comer? Amén, ¿cierto? Es rico. Y si no hemos desayunado, todavía, más sabroso. Pero es como agarrar un pedazo de carne, un pedazo de pan, una fruta, y tragársela completa. No masticar. Dice la ciencia que cuando eso cae al estómago, genera indigestión. De la misma manera sucede con nuestra mente y nuestro corazón. Cuando tragamos por completo lo que la gente dice sobre nosotros, cuando no masticamos, no hacemos lo que la palabra dice, que hay que escuchar todo, retener lo bueno y desechar lo malo, nuestra mente, nuestro corazón comienza a estar indigestado. Y lo más triste de esto es que generamos de esas palabras una realidad que no es nuestra. Lo más triste de esto, dice el terapeuta, que genera esto un guión que lo hacemos en nuestra vida una realidad. Por eso quizás usted va a encontrarse con personas, o usted mismo, que ha vivido creyendo que no va a ser capaz de triunfar, o que no va a ser capaz de hablar inglés, o que no va a ser capaz de crear una familia. El asunto es que hay que volver al principio de eso, de esa declaración, a esa voz. ¿Qué es lo que me estaba diciendo? Porque no era lo que dijeron de ti en un momento de enojo. En un momento de rabia se dicen cosas, ¿cierto? Que hieren. Cosas que marcan. Pocas veces en un momento de enojo uno dice una palabra de sabiduría. ¿O a alguno le ha pasado? No es lo que gritan los fracasos de tu vida. Quizás divorcios, quizás compañías cerradas, quizás no has tenido el mejor logro con los hijos, pero esa no es tu realidad. Esa ha sido una parte de tu vida. Siempre tenemos oportunidad de volver a Dios. No somos la versión que la gente quiere que seamos. ¿Qué dice la gente de nosotros? Que somos locos, ¿cierto? Todos los domingos a la iglesia, sí. ¿Y qué hacen allá? Alabar a Dios, recibir palabra. Porque ahora lo bueno es malo, ¿cierto? Y me lleva al segundo punto, y es que la voz de Dios transforma nuestra manera de vivir. Tú estás aquí en esta mañana porque has escuchado la voz de Dios. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? Cuando venimos y cantamos, nos unimos todos y alabamos a Dios. Cuando tú lees la Biblia, cuando escuchas una enseñanza, ahí Dios está hablando. Y voy a hacer uso de un segundo personaje en esta mañana, que estuvo en el mismo lugar que estuvo el ejército, que estuvo en el mismo lugar que estaba el rey Saúl. ¿Saben de quién estoy hablando? De David. Pero este joven tenía una gran diferencia. Él escuchaba la voz de Dios y no la del hombre. Dice en 1 Samuel 17:26. Entonces David habló a los que estaban junto a él. ¿Qué se hará por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Paremos un momento aquí. Es que interesante que él nos está preguntando
a cuántos ha matado. Él no ha preguntado si tiene una espada grande, si tiene una armadura. Él dijo, espérate, si yo me expongo, ¿qué hay para este negrito? Si yo voy y peleo con este, ¿qué hay para mí? Lo interesante es que la palabra continúa diciendo, porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Ven las diferencias de posición? El que estaba escuchando voces ajenas, que estaba atemorizado, que estaba perdido, a aquel hombre, a este mismo joven, David, que escuchaba la voz de Dios. David sabía que ese pueblo que estaba allá era el pueblo escogido, que tenía a un Dios viviente. Y dice, ¿quién es ese incircunciso para desafiar? ¿Qué problema en este día te está desafiando? ¿Qué circunstancia en esta mañana nos está desafiando? Ponle el nombre, identifícalo. Pero déjame decirte en esta mañana que sobre ese problema hay un Dios más grande. Sobre esa dificultad hay un Dios más grande. Sobre ese no se puede, no eres capaz, no tienes documentos, no tienes plata. Hay un Dios más grande, amén. Y ese fue el Dios que David estaba escuchando. Porque David no vio el tamaño del gigante. David estaba viendo el tamaño de Dios. Y es lo que tenemos que nosotros comenzar a afinar nuestro oído y nuestra vista. Generalmente, la neurociencia dice que el ser humano tiene la capacidad de pensar en un pensamiento negativo por 24 horas. Pero tristemente, en un pensamiento positivo, 8 horas. Hay algo en nuestra naturaleza que nos lleva y nos mantiene pensando en lo negativo. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que entramos a caminar en ansiedad, entramos a caminar en temor, en miedo, porque alguien dijo. Hoy tristemente, gracias a las redes sociales, hay demasiada información falsa. Y si uno no sabe escoger la fuente de la información, termina viviendo en un temor constante, en una incertidumbre constante, porque se está transmitiendo mala información. Pero ¿sabe qué es lo más importante en esta mañana? O cosas importantes. Es que cuando David escuchaba amenaza, el pueblo de Israel y Saúl escuchaban amenazas, David escuchaba promesa. Cuando todos escuchaban terror, David estaba escuchando un Dios de pacto. Cuando todos escuchaban que era imposible por el tamaño del gigante, David estaba recordando la fidelidad de Dios. Y esto mismo es lo que tú y yo necesitamos hacer día a día. Recordar quién está con nosotros. Porque hasta que partamos de esa tierra, vamos a ser influenciados por las voces. Vamos a escuchar voces en las noticias, en las redes sociales, ¿sí? De personas. Pero ¿cuál voz le voy a dar más cabida? ¿A qué voz yo le voy a dar más apertura? En Samuel 17:37 continúa David hablando. Dice, el Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso, me librará también de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. ¿No le parece curioso que el mismo rey que estaba atemorizado, que estaba paralizado, sabía que David estaba con el Dios que él también tenía? Que en algún punto de la vida él estuvo siguiendo, que en algún momento de su reinado él estuvo escuchando. Porque para este punto de la vida del rey Saúl, él ya se había alejado mucho de la voz de Dios. Y él había incurrido en relaciones que no le eran fructíferas. Él había incurrido en búsqueda de ocultismo.
Él comenzó a ignorar la palabra que Dios le estaba dando a través del profeta Samuel. Y nosotros quizás no estamos yendo al ocultismo, pero le hemos dado más prioridad a una noticia. Le hemos dado más prioridad a un documento. Le hemos dado más prioridad al dinero que tenemos en el banco o que no tenemos. Y todo eso es una realidad. David estaba viendo una realidad. Saúl y el ejército estaban viendo la misma realidad, solo que de dos puntos de vista diferentes. El uno estaba escuchando a Dios y sabía quién estaba con él. El otro sabía que había un Dios, pero había preferido alejarse de él. Hace un par de años nos subieron la renta como a muchos de nosotros. Y en esta ocasión el dueño de la casa no me subió $100. Nos subió $500 en un solo golpe, sin anestesia, sin decirnos nada. Me escribió, me dijo, mira, voy a subirte la renta, 500 más. Y yo le contesté, gracias, voy a buscar casa. Comenzamos a buscar casa. Conseguimos varias opciones por los mismos $500 que él nos estaba subiendo. Pero los requisitos eran bastante elevados. Si usted está buscando apartamento o casa, ¿saben que piden qué? Primero, último y depósito. Hubo una que nos gustó y nos pedían no solamente los 3 meses, sino nos pedían tener en una cuenta separada 6 meses de renta parada. Y dije, no, pues para eso la compro. Y en este proceso hablábamos con mi esposa y le dije, amor, nos va a tocar aquí, porque sacar $9,000, pues yo los consigo, pero ¿de dónde vamos a sacar 18,000 para dejarlos ahí quietos? Y en ese proceso que mis hijas buscaban, yo buscaba, ella buscaba, un día llegó llorando y le dije, ¿por qué lloras? Pues que me da miedo. Le digo, ¿miedo de qué? Que no podamos cumplir la renta, que no nos alcance la plata. Y escúchenme por favor, no era el diablo hablando, ¿okay? Era mi esposa. Yo la amo. Pero me tocó decirle, amor, o le creemos a Dios que Él nos ha provisto hasta este día, o sabes qué, mejor empaquemos y vámonos para el mundo. Pero o le creemos a Dios o no. Y radicalmente tenemos que actuar así. O le creo a Dios, o selecciono la fuente de información que voy a estar recibiendo en mi vida y me alimento bien y prosigo, o comienzo a recibir basura en mi vida. Porque si no te alimenta, ¿qué hace? Te deshidrata por lo menos. Y ese día que ella me dijo así, le dije, amor, o le creemos o no. Y yo sé con quién estoy hablando. ¿Sí? Y le creemos a Dios. Y eso han pasado 3, 4 años. Y nos han vuelto a subir la renta 2 veces más. No 500, pero... Y hasta el día de hoy, Dios sigue proveyendo. Hasta el día de hoy, se paga la renta puntualmente. Porque Dios es fiel. Porque Dios no se guarda sus milagros. Él no se guarda su reserva. Lo que Él dice, Él lo cumple. Amén. Mientras todos veían un pastorcito, volviendo a la historia de David y Saúl, Dios estaba viendo un rey. Porque recordamos que David también había sido ¿qué? Escogido y ungido por el mismo hombre, por Samuel. Pero David se había mantenido escuchando la voz de Dios. Y como leímos anteriormente, mientras él cuidaba las ovejas, él cantaba. Mientras él pastoreaba las ovejas, él oraba. Y era tanto la unción de Dios sobre David que lo trajeron para que le tocara el arpa a Saúl. Y la palabra dice que cuando él le tocaba el arpa a Saúl, los espíritus que estaban influenciando, atormentando a Saúl, huían. Esa es la gran diferencia cuando escuchamos a Dios. Esa es la gran diferencia cuando aprendemos a mantener una relación con Dios, mi hermano. Cuando el mundo dice, no perteneces, ¿sabes qué te dice Dios? Eres mío. Cuando el mundo dice, no eres suficiente, Dios te dice o nos dice, eres mi hijo amado. Cuando el mundo dice, no eres capaz, la palabra, Cristo nos dice, todo lo puedes en mí. ¿Sabes por qué caminamos
escuchando las voces negativas? ¿Por qué caminamos en pesimismo, en temor, en ansiedad? Sí, sabemos que tenemos a un Dios fuerte. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que las personas ponen etiqueta donde Dios puso un propósito. Nosotros ponemos etiquetas sobre la gente donde ya Dios puso un propósito. Y muchas veces lo hacemos por juego. Pero ninguna palabra es inofensiva. Todas las palabras que tú y yo decimos tienen un peso. Cada palabra que yo le digo a mis hijas tiene un peso. Cada palabra que mis padres dijeron sobre mí tiene un peso. Todos escuchaban al gigante, pero solo uno vivía diferente. Y este era David. ¿Estás dispuesto a ser tú la persona diferente en tu hogar? ¿Estás dispuesto tú a caminar diferente entre tu familia, entre tus amigos, entre el trabajo? Mi hijo menor, Dios nos dio el privilegio que él naciera con dificultades de salud. Y será como si que nos dio el privilegio. Porque eso me ha formado a mí como padre. Me ha formado mi fe en Dios. Y en una ocasión lo estaba llevando yo al médico, no sé por qué lo llevé yo, usualmente lo llevé a mi esposa. Y yo creo que él vio en mi cara la falta de paz que había ese día. Me dijo, papi, si Dios permitió que tu riñón fuera suficiente para mí, si Dios me ayudó a vencer el cáncer, esto no es nada. Tranquilo. I'm bulletproof. Yo soy ya prueba de balas. Tranquilo. Dios me guarda. Fue una verdad. Y es una verdad. Lo triste del caso que tenía que haber sido al revés, ¿cierto? Yo como padre, brindarle la seguridad que teníamos un Dios que lo está guardando y protegiendo. Pero igualmente me di de cuenta que era Dios recordándome en su amor que era Él quien lo tenía en sus manos. Y ese amor que tiene a mi hijo en sus manos, te tiene a ti también. Ese Dios que lo ha guardado a él, lo sacó del cáncer, lo sacó de enfermedades y lo sigue cuidando, te cuida a ti también. Yo no tengo nada especial. Hoy tengo la tarea de estar aquí, pero somos iguales. La diferencia es si yo escucho a Dios. La diferencia nunca fue el tamaño del problema. David y Saúl vieron el mismo problema. El ejército de Israel vio el mismo problema. Pero solamente uno lo vio de una forma diferente. Y es que la diferencia fue quién gobernaba el corazón. En un grupo lo gobernaba el temor. En un hombre lo gobernaba la paz. Lo gobernaba Dios. Y Pablo le escribe a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y perfecto. Qué interesante que él dice verifiquen. Y antes de eso dice mediante ¿qué? La renovación de la mente. Porque es que en nuestra mente es donde guardamos todas las palabras. En nuestra mente es donde guardamos todas aquellas declaraciones, todas aquellas experiencias que nos atan a un dolor o a un momento de alegría. Yo hablaba con mi esposa anoche, yo tengo claros recuerdos de cada parto de mis hijas. Le puedo decir hasta el color de los cuartos. Mi hija la mayor nació hace 24 años, en pleno mundial. Y estaba jugando Colombia. Y en el cuarto del lado estaban los enfermeros viendo el partido. Y así les puedo decir detalles de cada cosa.
Porque cada momento, cada sonido nos lleva a vivir algo. Lo hemos conectado con algo. La transformación comienza cuando dejamos de alimentar las voces equivocadas y empezamos a renovar nuestra mente con la voz de Dios. Es un proceso. No sucede de la noche a la mañana. Es un proceso donde tú y yo escogemos, elegimos a qué voz escuchar. Es como cuando uno se levanta y escoge entre lavarse la boca o tomar café. Tomar agua o tomar soda. Usualmente, ¿qué escogemos? La soda. Sabiendo que es mala, sabiendo que con la bebida soda estamos engordando, optamos por la soda. No basta reconocer la mentira. Hay que reemplazarla con la verdad. Y esa verdad solamente proviene de Dios. Esa verdad que tú y yo necesitamos vivir día a día proviene solamente del Padre. Pero necesitamos parar, ¿sí?, y comenzar a escuchar a Dios. Hace semana y media se casó mi hija y fue un momento muy emocionante. Pero el martes pasado yo le decía a mi esposa, yo sentí como que todo se fuera acabado. Sentí que no había propósito en mi vida. Y usted, ay, qué dramático. Bueno, así me estaba sintiendo yo. Pero esos pensamientos los llevé por un par de minutos. No sé, 5, 10, 15, no lo sé. Lo cierto es que me encontré encima de una escalera llorando porque no tenía propósito en mi vida. Pero lo que pasó es que se me casó una hija. Tengo 3 más y un varón. No se me ha acabado todo. Pero estaba dejando que el temor, que se me da la palabrítica, la nostalgia trajera a mi corazón sentimientos que no son necesarios. Porque gracias a Dios mi hija se casó bien, tuvo el matrimonio como ella quería, está en su luna de miel, el muchacho la respeta, la ama, sigue a Cristo. Entonces no había necesidad de caer en una depresión. El faltante como padre de separación va a estar. Como yo lo procese es la diferencia. Y en la misma escalera que estaba llorando, comencé a darle gracias a Dios porque se había casado. Porque en algún punto van a venir nietos y yo los estoy esperando. Pero ¿sí ve la diferencia? Hace 10 segundos estaba hablando algo negativo, pero Dios nos lleva a ver lo positivo. Dios nos lleva a descansar. Los hijos son prestados. Verlos salir duele, pero verlos regresar alegres no tiene un precio. Durante 40 días todo el ejército escuchó una sola voz, la voz de Goliat. Durante 40 días Saúl escuchó la misma voz, una voz que lo retó, una voz que lo insultaba porque era el rey de Israel, el rey de una nación. Y aquí se encontraba un gigante gritándole, insultándole, retándole. Y déjame decirte que tú eres el hijo del Rey de Reyes. Y nadie se puede parar en contra de nosotros para retarnos, para gritarnos, para insultarnos, para decir que se puede y que no podemos, porque solamente le queda a Dios. Pero necesitamos igualmente afinar nuestro oído a lo que Dios nos está diciendo. Si no leemos la palabra, si no oramos, si no buscamos de Dios, ¿cómo vamos a escuchar a Dios? Un solo joven escuchó la voz de Dios y esto cambió la historia. En esta mañana tú estás aquí y en ti está la oportunidad que tuvo David de cambiar la historia. En ti está la oportunidad de cambiar la historia de tu hogar, de tu matrimonio.
con tus hijos. Y todo lo que tenemos que hacer es venir al Padre. La pregunta aquí no es quién gritaba más fuerte, si Goliat o Israel. Definitivamente Goliat estaba gritando más fuerte. La pregunta es quién aprendió a escuchar la voz correcta. ¿Qué voz deseas escuchar? ¿A qué voz vas a seguir escuchando? Porque esto no es solamente un tema de oración, es un tema de acción. Dios nos da la oportunidad de escoger. Y Él te quiere bendecir. Es más, tú ya eres bendecido. La palabra dice que Él nos bendijo para bendecir. Pero necesito estar conectado con el Padre. Necesito estar conectado con aquel que provee todo lo que necesito. Ponte en pie, por favor. Y es que la voz que más escucha terminará definiendo cómo vivimos. Si seguimos escuchando y dándole más validez al temor, a las noticias, al pesimismo, a las enfermedades, que todo eso es una realidad. Porque cuando me subieron la renta no fue ficticio, no era un juego. Pero nos bastó tomar la decisión y volver a declarar quién estaba con nosotros. Y Dios ha seguido proveyendo, ha seguido supliendo. En esta mañana tú tienes la misma oportunidad, mi hermano, en cerrar el canal, en bajarle el volumen a lo negativo, a lo que no te está impulsando, a lo que no te está sacando adelante, y volver a Dios y volver a escuchar al Padre.